Hola amigos, en este video vamos a ver cómo ensamblamos, cómo armamos la estructura y el mecanismo de las ventanas automáticas. Vamos a instalar primero que todo la varilla que va a ser el eje que va a permitir que se muevan las ventanas. Debe hacerse una perforación para instalar la varilla. Es una varilla de soldadura de un trabajo que me quedó y utilicé una de ellas para hacer ese eje de las ventanas automáticas. Puede ser una varilla de cualquier otro material, lo importante es que sea firme y que permita que las ventanas automáticas se muevan. Entonces vamos a instalarlas y vamos a presentarlas para ver cómo se mueven las ventanas. Verificando que las ventanas se muevan correctamente con la varilla que instalamos, ahora tenemos que definir cómo instalamos los motores que van a mover las ventanas. En mi caso, decidí instalar los motores a los lados y estos palos que están a los lados tengo que perforarlos o tengo que cortarlos para hacerles una cama y poder instalar los motores. Eso es precisamente lo que vamos a hacer. Es una cama pequeña que hice con cegueta y con formón. Esta cama me permite instalar el motor y que quede alineado y bien cerca al movimiento de las ventanas. Yo voy a usar dos motores, uno para cada ventana, por eso tengo que hacer otra cama en el extremo opuesto a la cama que ya hice para el otro motor. Ahora tengo que planear o tengo que definir cuál es el taquito que voy a utilizar para instalar las varillas roscadas. Esas varillas roscadas son las que se van a acoplar a los motores y finalmente van a permitir el movimiento de las ventanas. Yo decido utilizar un taquito de madera perforado, donde esa perforación permite que la varilla roscada entre y se mueva. No debe quedar ajustada, debe quedar suelta, y es la manera más sencilla y más fácil que encontré para hacer este mecanismo. Ese taquito de madera tiene que ubicarse en la posición correcta para que la varilla roscada quede lo más alineada posible con el eje del motor. Para ello tengo que utilizar otros pedacitos de madera y levantar el taquito a la altura necesaria para que se pueda hacer eso, para que quede alineado con el eje del motor. Esos pedacitos de madera se pueden pegar con silicona. Eso sí, tengan cuidado porque esa silicona está caliente y cuando uno la toca así se puede quemar, entonces mucho cuidado con ella. Listo, luego de ubicar el taquito de madera, ahora mido la longitud de las varillas roscadas para cortarlas e instalarlas posteriormente. Con las varillas roscadas ya cortadas, ahora hay que ubicar los acoples entre el motor y las varillas. En mi caso utilicé una manguera transparente, una manguera flexible que tenemos ahí de otro experimento que hicimos con mi hijo Santiago, y eso es lo que nos va a servir de acople de motor. Nótese cómo instalé la manguera flexible que va a servir de acople de motor. Se enrosca en la varilla roscada y luego se inserta en el eje del motor. Y listo, ese es nuestro acople del motor con la varilla. Eso sí, hay que instalar un pasante o un pasador para evitar que el acople se salga del acople del motor, del eje del motor, perdón. En mi caso utilicé alambre de cobre, hice una perforación con el taladro y metemos un pedacito de alambre para que quede ahí como un pasador.
Ahora vamos a definir dónde se van a ubicar las tuercas de este primer mecanismo o de esta primera ventana. Es importante ubicarlas en la posición correcta para que la ventana se pueda desplazar desde la posición completamente cerrada a la posición completamente abierta. Entonces tenemos que definir muy bien la ubicación de estas tuercas. Hacemos una primera prueba con el motor encendiéndolo con una pila de 9 voltios, una pila cuadrada, y verificamos que el mecanismo se mueva sin ninguna restricción. Ya podemos instalar las tuercas pegándolas a la ventana y de esa manera asegurar el movimiento de la ventana. Para pegar las tuercas a la ventana es necesario instalar unos pedacitos de madera o un plástico o cualquier otro aditamento que permita hacer esa unión. Hay una distancia que separa las tuercas de la ventana, así que hay que llenarla con algún objeto y luego pegarlo con silicona. En mi caso voy a utilizar una tapita de una canaleta plástica, canaleta de cableado eléctrico que me quedó de otro trabajo que hice aquí en la casa, y con eso es que voy a pegar las tuercas a la ventana con ese pedacito de tapa y con silicona. Ahora sí podemos hacer la primera prueba del mecanismo de la primera ventana. Con una pila de 9 voltios, una pila cuadrada, movemos el motor para que a su vez mueva la ventana y verificamos que se mueva desde la posición completamente abierta, completamente cerrada. En esta prueba se puede ver que tuve un problema. Al mover la ventana a la posición cerrada, parte de la tapa se estrella con el taquito de madera, entonces no se deja o no se mueve a la posición completamente cerrada. Por ello tengo que cortar un pedacito de esa tapa blanca, de esa tapa plástica que instalé, para asegurar que la ventana se mueva hasta su posición completamente cerrada y completamente abierta. Asegurado todo el movimiento de la ventana con el motor eléctrico, ya podemos empezar a hacer el mecanismo de la otra ventana con el otro motor, con la otra varilla y con las otras tuercas. Ok, aquí le estoy instalando un aditamento, un pedacito de madera, que es el que va a permitir que cuando se mueva la ventana en una posición haya un micro switch o un final de carrera que detecte esa posición. Ahora voy a instalar los otros switches, los otros interruptores de codillo, desde donde se va a encender el mecanismo de la ventana, las luces de la casa y el molino que vamos a instalarle a la casa también. Van a estar en la misma posición donde está el otro interruptor de codillo de la ventana y de la puerta automática. En esta posición están todos los cables que se instalaron para el control de la puerta automática, así que hay que tener mucho cuidado cuando se hagan las perforaciones nuevas y no dañar ninguno de los cables. Ahora voy a instalar el pedacito de madera que me va a permitir instalar el micro switch de la primera ventana. Hay que instalarlo en la posición correcta para que detecte la posición completamente abierta de la ventana. Entonces vamos a hacer varias pruebas y simular que está instalado en un punto, mover la ventana y hacerle varias pruebas para verificar el punto exacto donde se va a instalar. Ubicado ese punto, procedemos a instalar un pedacito de madera con silicona y sobre él se instala el micro switch, que es el que va a detectar la posición completamente abierta de la ventana. Es un interruptor, un micro switch de codillo, y
ese interruptor pues hay que cablearlo luego al cableado de control para poder hacer el control del mecanismo. De la misma manera como se instaló el motor, la varilla, las tuercas y el pedacito de tapa o el aditamento para instalar o fijar las ventanas con las tuercas, lo hacemos con el segundo motor o con la segunda ventana. Eso es precisamente lo que vamos a hacer. Qué importante es la experiencia, ¿no? Bueno, con la experiencia que tuvimos del primer motor, sabemos que la tapa plástica que nos sirve para fijar la ventana de las tuercas no debe ser muy grande, no debe ser muy larga, porque si no se estrella con el taquito de madera. Entonces lo cortamos de la distancia correcta y procedemos a instalarla. Pegamos esa tapita con silicona a las tuercas y a la ventana y de esa manera aseguramos que al mover el eje del motor vamos a mover la ventana. Luego instalamos el aditamento o el pedacito de madera que se necesita para el otro micro switch, el micro switch de codillo de la otra ventana. Y ahora sí podemos empezar a conectar todo el cableado de control para este mecanismo de ventanas automáticas. Empezamos conectando el cableado del primer motor. Luego el cableado del segundo motor, ahora el cableado de los micro switches, y todos estos cables deben llegar a donde está el interruptor de codillo que va a controlar estas ventanas automáticas. Está justo al lado del interruptor de codillo de la puerta automática, el de color naranja, el que instalamos primero. Hay que instalarlos lo más ordenadamente posible, ayudándose de silicona para fijar los cables a las esquinas de las paredes y de esa manera pues no hagan estorbos y queden bien ubicados. Terminado el cableado, podemos hacer la primera prueba de este mecanismo de ventanas automáticas. Vamos a moverlas desde el interruptor de codillo, desde la posición completamente cerrada a la completamente abierta y viceversa. Y verificamos que el micro switch de apertura y de cierre hagan su función, que detengan el funcionamiento, que detengan el motor para que no se siga abriendo o para que no se siga cerrando, dependiendo de la orden que le demos desde el interruptor de codillo. Ahora vamos a cortar la pared, una de las paredes que hace falta, vamos a instalarlas y de esa manera vamos adelantando el proyecto de las paredes. Aquí está mi amigo Santiago pintando las paredes, precisamente pintando la pared de color azul, y vamos a pintarla antes de instalarla. Pues gracias a Dios tuve la ayuda de mi hijo Santiago ahí con la pintura de la casa, fue el que me ayudó a pintar toda la casa y qué bueno en estos proyectos que empezamos a contar con alguien que nos ayude. Entonces, gracias Santi por haberme ayudado en ese proyecto. Ahora vamos a instalar el plafón donde se va a instalar el bombillo que nos va a permitir iluminar el interior de la casa desde un interruptor de codillo.
Se conectan los dos cables del plafón que deben llevarse hasta el interruptor de codillo, y es justo ahí donde se hace la conexión de 110 voltios AC para encender y apagar el bombillo desde ese interruptor. Hay un adaptador de 9 voltios DC que compré para controlar o para alimentar los motores de las ventanas y de la puerta automática, y este adaptador debe conectarse a los mismos 110 que van a alimentar el bombillo de la casa. Entonces hay que hacer una conexión ahí de 110 independiente, de 110 voltios AC, independiente del cableado de 9 voltios DC de los motores. Hay que organizar el cableado muy bien, ayudándonos de la pistola de silicona para que este cableado quede lo más organizado posible. Y ahora sí, por primera vez probamos todo el cableado, todo el control de la casa automática, la puerta automática, las ventanas automáticas, la luz y el motorcito que va a tener el molino de la casa. Y ahora sí procedemos a cortar y a instalar la cuarta pared. La tercera pared, recuerda que ya la habíamos cortado y mi hijo Santiago la estaba pintando. Bueno, falta la cuarta pared y esa es la que vamos a instalar ahora. La tercera pared la instalamos con tornillos para que cuando queramos o necesitemos abrir la casa podamos retirarla con un simple destornillador. Las otras paredes sí las pegamos con silicona, porque la idea es dejarlas ahí ya de por vida. Ahora vamos a proceder a instalar el techo. Para ello usamos pedacitos de madera que se va a formar con 4 pedacitos, una especie de triángulo, y esto nos va a facilitar la instalación de las tejas del techo. Para el techo vamos a utilizar cartón común y corriente, una caja de cartón donde viene la leche, donde viene el televisor, o no importa, lo importante es que sea cartón. Lo cortamos de las dimensiones exactas con ayuda de un bisturí y lo instalamos para luego pintarlo de color café. Para esta casa se necesitan 4 pedazos de cartón en forma de triángulo, de las medidas correctas para utilizarlas en la casa como el techo de la casa. Las tejas las instalamos en la casa con mucho cuidado y con ayuda de la pistola de silicona. Hay que pegarla en varios puntos para que quede firme y de esa manera aseguremos que el techo de la casa pues queda bien instalado. Importante la hidratación, recuerden beber agua, jugo,
o algún líquido para que no se deshidraten. Instalado todo el techo, procedemos a cortar unas ventanas, hacer unos huecos en cada una de las tejas que van a servir de ventana para poder ver el interior de la casa. En estas ventanas se utiliza el mismo plástico que se utilizó en las ventanas automáticas y en la ventana que está al lado de la puerta automática. Entonces vamos a hacer esos huecos que son las ventanas del techo. Terminada la casa automática, vamos a hacer una prueba final para mostrar cómo quedó finalmente después de pintada y con la prueba de cada uno de los mecanismos. Vamos a ver en el interior de la casa cómo funciona cada uno de los mecanismos. Si te gustó, dale me gusta, envíame un comentario, el que tú quieras, y suscríbete a mi canal. Nos vemos en un próximo video.